Hola, soy Alejandra Goyeneche, estamos en Química General e Inorgánica y en este video de modalidad virtual te vamos a explicar el trabajo práctico de laboratorio número 3, preparación de soluciones. ¿Por qué incluimos preparación de soluciones como una práctica importante del laboratorio de Química General? En nuestras casas muchas veces estamos preparando soluciones. Por ejemplo, en las casas en que se consume un jugo, ya sea un jugo que viene en polvo, como por ejemplo el famoso Tang o Clyde, estamos preparando una solución. O también cuando preparamos un jugo a partir de otro jugo concentrado, ¿no? También hay marcas como Mocoretá o Carioca. Y entonces ahí estamos preparando soluciones en nuestras casas con los materiales de laboratorio de nuestras casas y con la precisión o no de esas preparaciones. Ahora bien, en el ámbito profesional que tiene incumbencia sobre aquellas carreras que vos estás estudiando, por ejemplo, los agrónomos necesitan preparar soluciones nutritivas, mezclas de fertilizantes para fertirrigación. Quiere decir que tienen que preparar soluciones que aporten determinadas cantidades de nutrientes, ya sea nitrógeno, fósforo. Para eso, por supuesto, tienen que saber cuestiones de solubilidad, si ese fertilizante es soluble en el medio acuoso. Y además, calcular las concentraciones y preparar para volcar incluir esas soluciones nutritivas en las aguas de riego, importante para fertirrigación de los cultivos. También podemos hablar de otra industria, de toda la industria de los desinfectantes, ¿no? Incluso en nuestras casas preparamos también soluciones cuando baldeamos el piso, ¿no? Hay que diluir esa solución que hemos comprado para limpiar los pisos. Y hoy día, en medio del coronavirus, por ejemplo, también a veces necesitamos preparar un alcohol de alto poder de desinfección. El alcohol que nosotros compramos en la farmacia es un alcohol de 96%. Sin embargo, y si bien tiene un buen poder desinfectante, es mucho mayor el poder desinfectante del alcohol de 70%. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esa preparación de alcohol 70%? Y también hay otra utilidad que es cuando se preparan soluciones en el contexto de un laboratorio. Y esto incumbe tanto a los agrónomos como a los profesores de biología y como a los futuros licenciados en tecnología de los alimentos, porque muchas veces se requiere dentro de sus profesiones analizar un alimento, analizar que ya sea para consumo humano o en agronomía, dentro de lo que es producción animal, muchas veces se necesita caracterizar y estudiar la calidad del alimento que le damos a los animales. Entonces, bueno, en este trabajo práctico de laboratorio, en este video en particular, nos vamos a referir a este contexto, ¿no? Porque en este contexto de laboratorio es donde se requiere mayor precisión y entonces se requiere también el uso de materiales de laboratorio que fueron los que hemos presentado en el trabajo práctico número 1. Desde el punto de vista de la práctica de laboratorio, hay dos formas de preparar soluciones. La primera de ellas es por pesada directa. Este caso se presenta cuando el soluto de la solución
disponemos del soluto en forma sólida. Y en el segundo caso es la dilución, y en este caso se utiliza cuando disponemos de una solución más concentrada del soluto que queremos preparar. En el primer caso, por pesada directa, habrás visto en la explicación del tema, la explicación teórica, que el proceso se llama disolución. En la práctica de laboratorio vamos a tener que medir dos cuestiones. Uno, la masa de sólido, y para eso contaremos con una balanza. Es muy importante que sepas cuánto mide esa balanza, cuánto es el pesaje máximo que puede medir, y también la precisión, ¿no? Que está un poco indicada por la cantidad de decimales que tiene esa balanza. Por otra cosa que tenemos que medir es el volumen de solución, que es el volumen final que queremos preparar de esa solución. En la diapositiva ves tres materiales de laboratorio. Los tres son de 500 mililitros, por lo tanto sirve para preparar 500 mililitros de una solución. ¿Cuál seleccionarías? ¿El Erlenmeyer, la probeta o el matraza forado? Entonces, para esto tenemos que pensar en si son volumétricos, es decir, si miden con cierta precisión los volúmenes. Habíamos visto en materiales de laboratorio que el Erlenmeyer no es un material volumétrico. Si bien tiene una graduación, esa graduación es muy, no es para nada precisa, es muy orientativa y no se usa entonces el Erlenmeyer para preparar una solución. En el caso de una probeta, la podemos usar para medir el volumen final de una solución, siempre y cuando esa solución no sea un patrón primario. Este concepto lo vamos a ver en el próximo trabajo práctico. Es decir, siempre que queramos preparar una solución que no sea tan exacta, que no la necesite en forma tan exacta. Y la mejor forma entonces de preparar una solución es seleccionar el matraza forado como material volumétrico para medir el volumen final de solución. La otra forma de preparar soluciones es por dilución. Entonces, en este caso, vamos a contar con una solución concentrada del soluto cuya solución queremos preparar, y las mediciones que vamos a hacer en el laboratorio son el volumen de solución concentrada y el volumen final de la solución, es decir, el volumen de la solución diluida. El volumen de la solución concentrada lo vamos a tener que medir, por ejemplo, con una pipeta lo más adecuada al volumen que tenemos que medir. Si ese volumen que tenemos que medir es 4 mililitros, entonces seleccionaré una pipeta de 5 mililitros. Si es 8 mililitros, seleccionaré una pipeta de 10 mililitros. Y si tengo que medir 0,8 mililitros, seleccionaré una de 1 mililitro. ¿Sí? Y para medir el volumen de solución diluida es exactamente igual a la pesada directa. Vamos a ver en primer lugar la preparación de soluciones por pesada directa. Es probable que hayas visto en la explicación teórica que podés encontrarte con dos casos diferentes. Uno en la que el sólido está puro. Es una droga proanálisis, se llama cuando está puro. Es decir, no tiene impurezas y tampoco tiene agua dentro de sus cristales. Es una droga anhidra, un sólido anhidro. ¿Okay?
Y también te podés encontrar con otra situación en donde esa droga tiene impurezas o, lo cual para el caso sería lo mismo, que esté hidratada. Significa esto que dentro de sus cristales tiene determinada cantidad de moléculas de agua por cada molécula o por cada unidad de ese sólido. ¿Ok? Bueno, te voy a explicar mediante un problema. Suponte que tenés este caso. Dice, ¿cómo preparas 500 mililitros de una solución de sulfato de magnesio 0,2 molar a partir del sólido? Entonces, bueno, lo primero que es importante es saber cuál es la composición de ese sólido. Si es un sólido puro o si es un sólido que está hidratado. Entonces, si te fijas en la etiqueta del frasco, dice magnesio, bueno, en inglés, pero dice sulfato de magnesio hepta hidratado, y si observas bien la fórmula, quiere decir entonces que por cada molécula o unidad de sulfato de magnesio hay 7 moléculas de agua. Entonces, al fin igual, aunque tiene como impurezas agua, es un cristal que tiene una fórmula química precisa, ¿ok? Se sabe con precisión el número de moléculas que está hidratando a ese sólido. Bueno, en la imagen un poco más pequeña te dejé una fotografía del aspecto de ese sólido. Es un sólido blanco, ¿sí? Bueno, para preparar soluciones es importante entonces primero hacer cálculos, es decir, son cálculos previos a la etapa de laboratorio. ¿Cuáles son esos cálculos previos? Bueno, lo que tenemos que calcular es qué cantidad de sólido tenés que pesar para preparar 500 mililitros de sulfato de magnesio 0,2 molar. Y para esto tenemos que también conocer qué significa 0,2 molar. En este caso en particular son 0,2 moles de sulfato de magnesio por cada litro de solución. Entonces, bueno, una forma de calcularlo es empezar por estos datos de volumen y concentración de la solución que querés preparar. Entonces, dice 500 mililitros de solución por 0,2 moles de la sal anhidra de sulfato de magnesio sin agua por cada 1000 mililitros. Bueno, se van las unidades, se pueden simplificar. Y ahora, ¿cuál es el problema que se plantea o la dificultad que se plantea en este caso? Que vos no vas a tener para pesar la droga anhidra, sino que vas a tener para pesar la droga hidratada. Y no pesa lo mismo que la droga anhidra, ¿ok? Entonces tenés que transformar a droga hidratada. Y podés entonces decir que un mol de sal hidratada contiene un mol de sal anhidra, y ese constituye el factor unitario que está en la diapositiva. Se simplifican los moles de sal anhidra, entonces ahora te quedan, hasta acá, has calculado los moles de sal hidratada que se necesitan para preparar 500 mililitros de solución. Ahora bien, sabés que la balanza pesa en gramos, no en moles. Entonces tenemos que convertir estos moles de sal hidratada en masa de sal hidratada. Esto lo hacemos con el peso molecular de la sal hidratada, ¿ok? Y ahí está la diferencia. Entonces tenemos 246 gramos de sal hidratada
constituyen o es lo que pesa un mol de sal hidratada. Entonces, bueno, toda esa cuenta nos da que tenemos que pesar 24,6 gramos de sal hidratada. Bueno, y estas unidades se van. Una vez que tenés los cálculos hechos, entonces ahora hay que proceder a leer la técnica, que nos va diciendo las instrucciones, el procedimiento que vas a tener que realizar. Ahí en la diapositiva yo puse técnica general. ¿Por qué? Porque vas a ver que no te está diciendo cuánto tenés que pesar del sólido, no especifica, porque en realidad es muy difícil que encuentres, habiendo tantas soluciones y tantas concentraciones a preparar, es muy difícil que justo encuentres la técnica específica para preparar 500 mililitros de sulfato de magnesio 0,2 molar. Entonces esta técnica va a tener ciertas imprecisiones, es decir, no te va a decir cuánto tenés que pesar, no te va a decir en qué volúmenes de matraza forado vas a preparar. ¿De acuerdo? Bueno, el primer paso, te tenés que fijar cómo es el aspecto del sólido que tenés que pesar. Si ese sólido tiene el aspecto de la sal fina de mesa en el sentido del tamaño del granulado, entonces trabajás directamente con ese sólido. Ahora, si tu sólido de trabajo tiene partículas más grandes, como por ejemplo si fuera una sal gruesa de mesa, entonces en ese caso vas a tener que morterizar pulverizando bien el sólido. Para eso se usa un mortero con su pilón. Esto es para favorecer, facilitar la disolución. El paso 2, vas a pesar la cantidad necesaria del sólido en un recipiente adecuado. ¿Cuál puede ser ese recipiente? Si es poco el sólido, puede ser un vidrio de reloj. Ahora, si es mucho sólido, tal vez el vidrio de reloj no alcance y lo puedas pesar directamente en el vaso de precipitados. Siempre es más fácil trabajar directamente en el vaso de precipitados porque si trabajas en el vidrio de reloj, luego vas a tener que trasladar en forma cuantitativa ese sólido pesado al vaso de precipitados. ¿Qué significa en forma cuantitativa? Que lo tengas que pasar todo, que no pierdas nada en el camino. El paso 3, tenés que en el vaso de precipitado, con el sólido, agregarle una cantidad de agua destilada mucho menor que el volumen total de solución a preparar. Y vas a empezar a disolver, agitando el vaso de precipitados. Algunos sólidos es importante calentarlos para facilitar la disolución. Si tuviste que hacer este paso porque no se disolvía fácilmente, vas a tener que filtrar por el papel de filtro, recogiendo el líquido filtrado en un matraza forado de capacidad igual al volumen de solución a preparar. Luego vas a tener que lavar el filtro con agua destilada contenida en una piseta, sin perder nada, o sea, recoger el agua de lavado en el matraza forado y asegurarte de que no se pase del aforo. Completar el volumen hasta el enrase
con agua destilada, tapar e invertir el matraz para homogeneizar la solución. Y lo importante es guardar la solución preparada en un frasco rotulado, es decir, tiene que tener una etiqueta con la identidad de la solución, la concentración y la fecha de preparación. Te invito a ver la práctica de laboratorio de preparación de soluciones en el siguiente video. Para poder hacer clic en el link, vas a tener que ir a archivos de cátedra y lo encontrarás, este link, en las actividades del trabajo práctico de laboratorio. Voy a hacer referencia a dos observaciones en cuanto a algunas definiciones del video. En primer lugar, el título del video, ¿no? Dice preparación de disoluciones. De acuerdo con lo que te explicó la profesora en clase teórica, hacemos la distinción en esta asignatura de lo que es disolución y lo que es solución. Entonces, en este caso, el video está hablando de preparación de soluciones, porque solución sería la mezcla homogénea que se produce gracias a un proceso de disolución, es decir, gracias a una sustancia que se está disolviendo en otra. La segunda observación que voy a hacer del video es que dice ahí que se llama soluto al componente minoritario y solvente al componente mayoritario de una solución. Esto en realidad es una generalización y hay excepciones. Por ejemplo, una solución 98% de ácido sulfúrico significa que tiene 98 gramos de ácido sulfúrico y tiene 2 gramos de agua. Sin embargo, el ácido sulfúrico sería el soluto. En el video te han mostrado cómo preparar soluciones en el laboratorio por disolución y también por dilución. Entonces, en esta diapositiva te voy a mostrar una técnica general para preparación de soluciones por dilución. En primer lugar, vas a medir con una pipeta graduada o aforada o con bureta el volumen calculado de la solución concentrada y la vas a traspasar cuantitativamente a un matraz aforado de capacidad igual al volumen de solución a preparar. Nuevamente te recuerdo que en este contexto traspasar cuantitativamente significa que no pierdas nada del volumen que has medido perfectamente con la pipeta, que no caigan gotas afuera, que no se derrame afuera del matraz aforado. El segundo paso es agregar agua destilada. Siempre en química usamos agua destilada porque es un agua que contiene muy poca cantidad de sales que nos pueden entorpecer las tareas de laboratorio, las reacciones o lo que tengamos que hacer con esa solución. Entonces no se utiliza agua de la canilla. Entonces, bueno, vas a agregar agua destilada lentamente y con la piseta hasta completar el volumen del matraz. Vas a tapar e invertir el matraz y guardar la solución preparada en un frasco rotulado. Hay una advertencia que es importante que tengas en cuenta. Hay una preparación que necesita recomendaciones adicionales o un orden también diferente al que está relatado en esta técnica. Y es el caso de preparar soluciones ácidas, ya sea ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque suelen ser
exotérmicas, cuando vos pones la cantidad de ácido necesaria y luego agua, eso genera una gran liberación de calor que puede ser peligrosa, además de trabajar bajo campana, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de preparar ácidos, la técnica que se sigue, el orden que debes seguir es, primero con el matraz aforado vacío, lo primero que haces es agregar agua. Por supuesto, menor cantidad al volumen a preparar. Luego que tenés bastante agua en el matraz aforado, le vas agregando en forma de casi de a gotas, no de a chorros, el ácido. Porque igualmente va a liberar calor, pero mucho menos que si haces el orden inverso. Y por último, a veces tenés que dejar bastante tiempo para que esa solución tome temperatura ambiente. Entonces, bueno, por último, terminás enrasando con agua destilada. No te olvides, por favor, de estas recomendaciones porque podés tener accidentes el día que realmente puedas trabajar en el laboratorio. Entonces, recuerda, más vale dar de beber ácido al agua y no a la inversa. Te voy a explicar los cálculos de cómo preparar, esos cálculos previos. En esta explicación estamos haciendo al revés, ¿no? Primero te mostré la práctica de laboratorio, luego la técnica y por último, que en realidad debería ser lo previo, los cálculos de preparación de soluciones por dilución, como para recordarte de lo que has visto en la clase teórica. Entonces, bueno, te presento este problema que tendrías que resolver. ¿Cómo preparas 250 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,15 molar a partir del ácido comercial? Entonces, nuevamente es importante saber, conocer la información de la etiqueta de esa droga que necesitamos usar. Entonces, el ácido clorhídrico es una solución de ácido clorhídrico al 37%, eso significa 37 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de solución. Entonces se podría considerar como un sólido impuro, ¿ok? El soluto está impuro porque hay agua. ¿Sí? También es importante ver las etiquetas de seguridad, ¿no? Para poder saber las precauciones al manipular esta droga. Bueno, ¿cómo calculamos entonces? Nuestros datos son que queremos preparar 250 mililitros y la solución debe tener 0,15 moles por cada 1000 mililitros de solución. Una de las estrategias a seguir es, por lo menos lo que yo te sugiero, podés seguir otras estrategias si te mostraron otras en la teoría. El primer paso es verificar si las soluciones de partida y la solución a preparar están en la misma unidad de concentración. Si estuvieran en la misma unidad de concentración, seguís al paso 2. Como no están en la misma unidad de concentración, una está en % masa en masa y la otra en molar, es importante trabajar con las unidades, con la misma unidad de concentración. Y nos va a convenir la molar porque fíjate que la masa en masa, nosotros tenemos que saber, digamos, qué volumen de ácido clorhídrico tenemos que tomar y si la concentración está en masa por masa de solución, realmente no nos serviría. El segundo paso es averiguar cuánto clorhídrico necesitamos para preparar la solución deseada. Y el tercer paso es qué volumen de solución concentrada contiene la cantidad de ácido clorhídrico calculada en el segundo paso.
Bien, vamos a los cálculos. Entonces, te voy a mostrar cómo pasar de 37% masa en masa de ácido clorhídrico, la solución concentrada, a la unidad de moles por litro de solución. Entonces, 37% masa en masa significa que hay 37 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de solución concentrada. Lo pasamos a moles, entonces usamos la masa molar del ácido clorhídrico y entonces el factor unitario es 1 mol de ácido clorhídrico, 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Luego tenemos que tener en cuenta la densidad, porque ahora lo que tenemos que hacer, ya lo tenemos en moles de ácido clorhídrico, pero lo que tenemos que hacer es pasar la cantidad en masa de solución, qué volumen de solución ocupa. Entonces, para eso recurrimos a la densidad de la solución. Y esto es 1,186 gramos de solución concentrada ocupan un volumen de 1 mililitro. Entonces ya tenemos, si te fijas hasta acá, tenemos los moles por cada mililitro de solución concentrada. Y ahora convertimos los 1000 mililitros, los pasamos a 1 litro de solución, entonces ya tenemos la molaridad de la solución concentrada. Quiere decir que los 37% masa en masa de ese ácido clorhídrico concentrado de partida equivalen a 12,02 molar de solución concentrada. Nosotros vamos a trabajar con 12 molar directamente. El paso número 2, averiguar cuánto clorhídrico necesitamos para preparar la solución deseada. La solución deseada es la 0,15 molar, que es la más diluida, ¿ok? Entonces, con los datos de volumen a preparar y molaridad a preparar, podemos conocer la cantidad de ácido clorhídrico que queremos tener en nuestra solución. 250 mililitros de solución diluida por 0,15 moles de ácido clorhídrico en 1000 mililitros de solución diluida nos da una cantidad de 0,0375 moles de clorhídrico que queremos que tenga la solución a preparar. ¿Quién nos va a aportar esa cantidad de clorhídrico? El clorhídrico no lo tenemos sólido para pesarlo, entonces esa cantidad de clorhídrico nos la va a aportar la solución de partida, ¿ok? La solución concentrada, la que es 12 molar. Entonces ahora será cuestión de ver qué volumen de esta solución contiene 0,0375 moles de ácido clorhídrico. Entonces, 0,0375 moles de ácido clorhídrico y nosotros contamos con una solución que cada 1000 mililitros tiene 12 moles de clorhídrico. Entonces, llegamos a que, al fin, tenemos que medir 3,1 mililitros de solución diluida. Ponerlas en un matraz aforado con agua, un matraz aforado de 250 mililitros, que ya tiene agua destilada. Supónganse sin medir, pero bueno, que aproximadamente tenga 200 mililitros. ¿Sí? Y bueno, y después terminas enrasando. Antes de pasar a contarte qué actividades vas a tener que presentar, quiero hacer una fe de ratas. En la anterior diapositiva dije que entonces debíamos medir 3,1 mililitros de solución diluida para preparar la solución. Bueno, me equivoqué. Lo que necesitamos son 3,1 mililitros de solución concentrada para preparar la solución diluida.
Dicho esto, entonces te voy a contar qué actividades vas a tener que presentar con tus compañeros. La actividad 1. Te voy a pedir que elabores el informe de laboratorio correspondiente a la preparación de 100 mililitros de sulfato cúprico 0,2 molar a partir de la sal hidratada. Tendrás que incluir en el informe los cálculos previos y especificar en el procedimiento el tipo de materiales usado. Es decir, si utilizas un matraz, el matraz qué volumen va a tener. ¿De acuerdo? Bien, en la imagen tenés el sulfato de cobre, que es esta sal de color azul, que si te fijas, los gránulos, las partículas de este sólido son como la sal gruesa de mesa. Y en la etiqueta podrás ver las especificaciones de esta droga que vas a necesitar para ver qué procedimientos seguirías si tenés que preparar esta solución en el laboratorio. La actividad 2 tiene dos partes. La A, que es realiza los cálculos y presenta, obviamente, los cálculos para preparar 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,3 molar a partir del ácido comercial, que como no se visualiza en la etiqueta, te doy los datos que este ácido sulfúrico es 98% y su densidad es 1,83 gramos por centímetro cúbico. Y la parte B de esta actividad 2, te pido que escribas la técnica específica, es decir, consignando las cantidades y el material volumétrico adecuado para la preparación de este ácido, de los 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,3 molar. Bueno, terminamos la explicación de este trabajo práctico. Espero que te haya sido útil mi explicación. Y nos encontramos en el próximo trabajo práctico de laboratorio.